Hola a todos los lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Y sin más, comencemos con la novela. Hermione, comencemos la revolución en Hogwarts. Capítulo 331 al 340. Capítulo 331. La Navidad se está desmoronando poco a poco mientras Voldemort reunía a sus hombres para discutir cómo colarse en el Ministerio de Magia. Hogwarts, al otro lado, preparaba las decoraciones navideñas de este año y una avalancha de trabajo en la nieve. A medida que se acercaban las vacaciones, el trabajo de Hermione se volvió cada vez más exigente. Tenía que comunicarse con sus padres mientras supervisaba a Peeves. La situación de Harry era aún peor. Tenía que asistir a clases durante el día, patrullar los pasillos en los descansos y aceptar lo que Nietzsche llamaría pruebas de conocimiento del profesor Snape por la noche. De verdad espero poder volver a casa de Sirius estas vacaciones, pero por desgracia no puedo, dijo Harry enojado después de asistir a la última clase de magia práctica antes de Navidad. ¿De verdad Snape dijo que quiero aprender algo realmente útil? Esto es bueno, te está ayudando, dijo Nietzsche. ¿Pero qué derecho tiene a ser tan desvergonzado como para querer ayudarme ahora? Obviamente, Harry no quería apreciar esto. Solo quería decirle a Snape, estás equivocado. Siguieron a los demás hasta la trampilla, y pronto el espacioso sótano se llenó con el canto de varios hechizos y el zumbido de los sables de luz. Hogwarts se tranquilizó durante noviembre después de que Malfoy y los demás abandonaran el colegio. Gracias a que se evitaron algunas peleas innecesarias, todos dedicaron la mayor parte de su energía al estudio. Y bajo la guía de Quirrell, surgió una nueva generación de magos. El ejército de caballeros no solo cantará unos pocos hechizos malvados y tontos, sino que usará la esencia de la magia para luchar, y luchará en combate cuerpo a cuerpo cuando sea necesario. En ese momento, entraron Daphne y Hermione, y las dos chicas corrieron hacia él con expresiones nerviosas. «Oye». Daphne tiró del brazo de Nietzsche y lo sacó del tercer aula. «Estamos en un gran problema». «¿Gran problema?» Nietzsche parecía un poco tonto en ese momento, porque no sabía qué podría salir mal, a menos que ese idiota de Fudge no hiciera lo que quería otra vez. Es por eso que se esfuerza tanto en controlar el ministerio. Todos los demás son estúpidos y es correcto escucharlo. Dijiste que los mortífagos invadirían el Ministerio de Magia, ¿verdad? Pero todos pasamos por alto algo. Hermione se quitó elegantemente la capa impermeable y la arrojó sobre los escalones de piedra, y dijo con ansiedad. El Ministerio de Magia está bajo Londres. Esto será un poco más diplomático, dijo Daphne con naturalidad. Y sé una cosa que tú sabes. El primer ministro siempre quiere abolir el poder del Ministerio de Magia, lo que significa que los muggles aprovecharán la oportunidad para intervenir en el Ministerio de Magia con el pretexto de proteger Londres. Su informante Gilderoy Lockhart ha enviado un mensaje diciendo que los muggles han apostado tropas disfrazadas de antidisturbios frente al Ministerio de Magia. ¿Antidisturbios? Es un equipo de reconocimiento muggle, ¿verdad? Daphne y Hermione cantaron al unísono. En cuanto una terminaba de hablar, la otra retomaba la conversación sin problemas, y cooperaban muy bien. Cooperación, entendimiento tácito. Nietzsche los observó y descubrió que ambos eran perfectos, y sus temperamentos eran sorprendentemente similares. Ambos eran muy decididos al actuar. No pudo evitar pensar, si Hermione es su maní, entonces Daphne debería serlo, algo anda mal. Cuando se hicieron amigos, les apuntó con su varita y dijo con cautela. Me encantaría que pudieras preguntarme eso en otro momento, dijo Hermione con indiferencia. ¿Sabes? Fue idea tuya usar a Draco Malfoy como cebo. Quería abrir la cabeza de Nietzsche y ver qué tipo de circuitos cerebrales lanudos había dentro. Pero Nietzsche se encogió de hombros distraídamente, pero en el fondo estaba muy feliz. No solo no mostró preocupación alguna por las malas noticias que le trajeron Daphne y Hermione, sino que también mostró alegría. La unidad 501 de SHD. ¿Estás seguro? Preguntó alegremente.
De hecho, a Nietzsche no parecía preocuparle en absoluto que el primer ministro tomara medidas contra los magos, especialmente contra los mugles y elfos domésticos protegidos por la poción de la luna oscura. Esta fue una sorpresa inesperada. Si el concejal Lockhart no me falla la memoria, dijo Hermione con una mueca de confusión en el rostro. Genial. Iré al Ministerio de Magia en Navidad. Por favor, dale mis mejores deseos a Sherlock y a tus padres, le dijo Nietzsche a Hermione. Una hora después, el profesor Quirrell pidió a todos que dejaran de practicar. Los estudiantes dejaron sus felicitaciones navideñas al profesor y salieron del aula subterránea, dando por terminada la última y emocionante clase de la semana. Pero Harry no tenía prisa por irse. Se acuclilló junto al tablero de ajedrez mágico en el segundo aula, como si esperara a alguien. Entonces, Nietzsche vio a Sirius Black, quien obviamente era más alto que los demás estudiantes, caminando en contra de la corriente de la multitud. Bajo decenas de miradas curiosas, abrazó a Harry con fuerza. ¿Qué te trajo aquí tan pronto?, se quejó Harry. Es del pasadizo secreto del sauce boxeador, ¿no dijiste antes que no podrías volver esta Navidad? Así que pensé, ya que no puedes, ¿por qué no voy yo a la escuela por mi cuenta?, dijo Black con una sonrisa. Tiene casi 40 años, pero le falta la madurez de un adulto y actúa como un niño. ¿Dónde está Remus?, escuchó Nietzsche que Harry preguntaba sorprendido. Él todavía está en casa ayudando a tu tía a empacar su equipaje. Espera, Petunia Dursley también viene. Harry finalmente no pudo soportarlo más y mostró su placa de prefecto. No puedes traer mugles al colegio así. Sirius no mostró impaciencia ante esta responsabilidad. En cambio, se rascó la barbilla con impotencia y soltó algunas risas secas. Dijo, no puedo dejar a 2 mugles en casa de la familia Black. Mira, mi madre es una defensora absoluta de la sangre pura. Desde que Penny se mudó al número 12 de Grimmauld, mi madre tiene que regañar a todos a diario. Harry, que también había vivido en la familia Black, asintió torpemente, con simpatía en sus ojos. ¿Verdad? Y Creacher lavará cualquier sitio que pisen los Dursley. Ese pequeño lunático, Sirius siguió quejándose para demostrarles que su comportamiento era correcto. Pero cuando llegó al final, de repente tosió un par de veces, como si estuviera ocultando algo deliberadamente. ¿Pero dónde viven? Harry, muy preocupado por esto, apartó a su padrino. Déjame aclararlo primero. No quiero pelearme con Dudley por la colcha. ¿En qué piensas? Claro que los mandamos a casa. Sirius estaba tan furioso que dio saltos, como si lo hubieran insultado. Remus y Tonks los protegerán. Pasaré la Navidad contigo. Pero no tengo tiempo para jugar, padrino, todavía tengo que aprender de Snape. Los ojos de Sirius se abrieron de par en par y detuvo sus movimientos corporales deliberadamente divertidos. ¿De qué tonterías estás hablando? Puso la palma de la mano sobre la frente de Harry y frunció el ceño. No tienes fiebre, basta, no bromeo. Harry se soltó del brazo del otro hombre. Todos se preparan para enfrentarse a Voldemort. No tengo por qué quedarme sentado esperando a que la suerte me ayude a escapar de Voldemort una y otra vez. Mirando la escena relativamente cálida frente a ella, Hermione hizo una mueca amarga. Bueno, yo tampoco puedo volver a casa por Navidad, dijo un poco desesperada. ¿Por qué?, preguntó Nietzsche casualmente. No lo olviden, el profesor Snape está haciendo todo lo posible por encontrar rastros de Lilian Harry, y ahora Black está aquí de nuevo. Si estos dos se encuentran, podrían pelearse en la escuela. Ahora, antes de que comenzaran las vacaciones de Navidad, Nietzsche y Hermione ya habían encontrado sus propios destinos. Uno pasaría el tiempo en el Ministerio de Magia y el otro mantendría la estabilidad en la escuela. Daphne se apartó silenciosamente de ellos dos, lo sentía, no quería involucrarse en ningún problema más que el de su hermana. Capítulo 332. Black siente una sensación de crisis. Aunque Snape es ahora un verdadero profesor y una de las figuras más importantes del mundo de pociones británico, ¿cómo puede enseñarle a Harry? Al menos eso es lo que piensa Sirius Black. Alcanzó a Harry, que iba apurado, y trató desesperadamente de pensar en alguna excusa. Deberías saber que es un mortífago, ¿verdad? Black se encorvó y siguió a Harry en voz baja.
Oye, es Navidad, no puedes quedarte en ese lugar apestoso y húmedo para siempre, ¿verdad? Nietzsche finalmente entendió por qué el animago de Black era un gran perro negro. Era muy leal a su gente, pero también muy molesto. Y este tipo de molestia no se puede espantar como una mosca. En cuanto a los perros, te guste o no, siempre se pegarán a tus pies, igual que Black ahora. Pero Snape salvó a Remus. Dijo Harry. Él. Bueno, Black se mordió las uñas con ansiedad, miró a un lado y continuó. En realidad, el mérito era de tu amigo Nietzsche. Nietzsche llamó a la puerta de madera del despacho del decano. Miró a Black, que parloteaba, y de repente deseó, sin motivo alguno, que el profesor no estuviera en la oficina. Pero la puerta seguía abierta, y el rostro de Snape estaba muy rígido, como si hubiera estado estirado fuera de la ventana y soplado por el viento frío todo el día. No había luz en la habitación. Nietzsche olió el olor que provenía del interior. El de varios antídotos. Parecía que el profesor seguía apresurándose para preparar la poción de la luna oscura en grandes cantidades. Potter, si no te convence mi enseñanza, puedes acudir a otros profesores, como el profesor Flitwick, que una vez ganó el duelo. No hace falta que traigas a tu perro para asustarme. El profesor oyó la voz de Black. Después de satirizar a dos personas a la vez, se dio la vuelta y le preguntó a Nietzsche. Entonces, ¿qué quieres? No me quedaré en la escuela durante la Navidad, dijo sinceramente Nietzsche. Snape cerró la puerta con tristeza, y cuando la abrió de nuevo un minuto después, el profesor metió una lista de detenciones en sus brazos. Quiero aprender algo útil, balbuceó Harry y miró al profesor con calma, con sus ojos verdes. Bueno, cada palabra de Snape revelaba su disgusto por Black. ¿Por qué no vas a buscar a tu padrino? Black, tienes razón, nunca puede hacer nada útil. Se miraron el uno al otro y luego miraron enojados en direcciones opuestas al mismo tiempo. ¿No lo ves? Preguntó Sirius en voz alta, revelando su presencia. Harry ya es prefecto, y tan listo como su padre, pero cuanto más decía esto Sirius, más rojo se ponía su rostro. Me alegra que Potter no sea tan arrogante como su padre, ni tan ingenuo como tú, dijo Snape con diplomacia. ¿Cómo se dice? Ambicioso. Escucha lo que dijo él mismo. Quiero aprender algo útil. Nietzsche nunca pensó que estas dos personas pudieran llevarse bien. Ambos solo querían ver la sombra de lo que querían ver en Harry. Pero hoy, Snape es Sirius de Gaza. Yo también puedo enseñarle a Harry. Dijo Sirius enojado. Entonces, ¿qué debería aprender Harry ahora? Preguntó Snape, ladeando la cabeza. Nietzsche sabía que el profesor le estaba preguntando, por lo que solo pudo suspender temporalmente en el aire la pluma mágica que había llenado la mitad del formulario y comenzó a reflexionar. ¿Cuál es el papel de Harry? Voldemort, sin duda. Ataquen con violencia, sugirió Nietzsche. El único objetivo de Harry es Voldemort. Tiene un arma especial contra Voldemort, casi como la relación entre la cabeza de Medusa y el monstruo marino Kraken. No, dijo Sirius con los ojos bien abiertos. El Señor Oscuro y su gente deben haberlo pensado, así que Harry debe esconderse primero. PFFT, tos. El que escupió y rió fue Snape, y el que reprimió su risa con una tos fue Nietzsche. Animago. ¿Cómo no se me había ocurrido? ¿Infiltrarme en Voldemort como hiciste cuando te colaste en la escuela? Susurró Snape. O dejar que Harry se escondiera en las alcantarillas como Pettigrew para evitar a los mortífagos. Esto no significaba nada para Sirius, pero era diferente para Harry. Peter Pettigrew, el nombre de esta persona es como una espina en el corazón de Harry. Snape lo usó para darle a Harry una mala impresión de animago. Harry dudó entre Snape y Sirius, y esta vacilación significó el fracaso de Sirius en la visión de Nietzsche. Tu misión es matarlo. Además, todos te ayudarán a abrirte paso entre innumerables enemigos. La voz de Snape se volvió cada vez más cruel. No desperdicies las buenas intenciones de tus amigos. Aprenderé. Pero tienes que darme tiempo. Harry finalmente tomó su decisión. No te preocupes, te dejo un rato esta noche. Después de todo, es muy conmovedor que un perro se escape de casa de su madre para pasar la Navidad aquí. Después de que Snape terminó de hablar, miró a Black con el desprecio de un ganador por un perdedor hasta que la puerta bloqueó su vista.
En cuanto a Black, era como un paciente hipoglucémico desnutrido, con el cuerpo balanceándose ligeramente, como si fuera a caer al suelo en un instante. Su ahijado, Harry Potter, eligió a la persona que más odiaba como su maestra. Y no podía decir que Harry había hecho algo malo, así que solo podía quejarse con Snape en voz baja. Si te intimida, debes decírmelo, ¿entiendes? Sirius Black pareció usar todas sus fuerzas para forzar una sonrisa. Además, si te pide que aprendas las maldiciones imperdonables, debes negarte. Snape rara vez usa las maldiciones imperdonables. Nietzsche apoyó a su decano. Él puede maldecir ocasionalmente, pero los demás no pueden incriminarlo sin razón. ¿Quién sabe? Se burló Black. Claro que lo sé, porque he visto que el profesor Snape tiene su propia magia especializada. Consoló Nietzsche a Harry, que no veía ninguna esperanza para el futuro. Quizás puedas aprender algunas de las especialidades del profesor. A juzgar por sus clases habituales, Harry es el mejor en el hechizo de desarme. Pero ¿cómo es esto posible? Para enfrentarse a Voldemort, uno naturalmente tiene que aprender algo despiadado. Nietzsche vio que la magia oscura de Dean Snape era bastante buena. Capítulo 333 Palpatine. En cuanto a qué tipo de magia oscura aprenderá Harry bajo la guía del profesor Snape, eso no es asunto de Nietzsche. Sin embargo, en la cena de esa noche, Nietzsche pudo ver un gran perro negro en cuclillas frente a la mesa de Gryffindor, mostrando los dientes al asiento del invitado de honor y relinchando constantemente como advertencia. Snape se burla. De hecho, Snape todavía odiaba a Potter y Sirius, pero pensó en un plan de venganza perfecto mientras miraba al techo anoche. Hacer que Harry Potter sea menos Potter. Al día siguiente, Nietzsche salió de la escuela con sus amigos, que planeaban volver a casa y pasar la Navidad con sus familias, pero cuando llegó a la puerta de hierro de la entrada, vio a Hermione parada junto a la estatua esperándolo. Si es necesario, iré, tenga o no tiempo. El aliento blanco que exhaló se envolvió en los copos de nieve que flotaban en el aire y cayó sobre el rostro de Nietzsche. Sin cortesías innecesarias ni charlas molestas. Fue como si Hermione hubiera estado en la nieve temprano en la mañana solo para expresar su preocupación el día de Navidad, si existe la posibilidad. Nietzsche se quedó atónito al principio, luego fingió timidez y habló como si le hablara a una dama noble. Todos quieren cooperar con una persona poderosa como tú. Es un honor para mí. Cuando Hermione escuchó la palabra adulto, frunció los labios, pareciendo no gustarle ese título anticuado y estereotipado. Pero con los falsos halagos de Nietzsche y su actuación exagerada, la preocupación que acababa de surgir en su corazón se diluyó. Dirigir una empresa de coches no es tarea fácil, pero estoy dispuesto a dedicarte algo de tiempo, mi socio. Al fin y al cabo, si quieres una colaboración a largo plazo, tienes que demostrar tu aprecio. Hermione respondió de acuerdo con sus deseos. Nietzsche siempre fue así, siempre recurriendo a ese truco cínico para disipar las preocupaciones de los demás, como si estuviera seguro de todo. ¿Hasta cuándo? Preguntó Nietzsche con conocimiento de causa. Eso depende de tu desempeño. Se aclaró la garganta y esperó a que hubiera menos gente antes de sacar las manos de los bolsillos. Para ser sincero, Nietzsche no estaba satisfecho con esta compensación. Miró a Hermione vagamente a través de la niebla blanca que sus respiraciones desprendían. Su mente, inconscientemente, se desvió hacia la noche seca antes del comienzo de clases. Los días en la escuela siempre estaban llenos de tareas y quehaceres en el mundo mágico, dejando poco tiempo para ellos dos. Pensando en esto, Nietzsche apartó sin dudarlo el brazo extendido de Hermione y besó sus labios, igualmente resecos. Incluso pudo ver las pestañas de la chica, ligeramente escarchadas, agitándose de pánico. Algunas cosas, una vez experimentadas, nunca las olvidarás. Este es el sabor de la médula, señor Holmes, ¿no le parece que su expresión es un poco exagerada? Preguntó Hermione, lamiéndose los labios. Eso depende de su elección, señora. El dorso de la mano significa cooperación temporal, mientras que este lado significa cooperación a largo plazo. Nietzsche guiñó un ojo y dijo con picardía. Siempre tienes la razón. Hermione miró la espalda de Nick que se alejaba, sus ojos poco a poco recuperaron su timidez y ternura, y pensó, tiene un plan.
Aunque no había ninguna evidencia directa, cuando vio desde el principio el deleite de Nietzsche ante la acción del primer ministro, ya se había dado cuenta de que Nietzsche quería aprovechar esa oportunidad para tomar medidas contra el gobierno mugle. Y como Nietzsche no podía hacer ambas cosas a la vez, Hermione expresó su propia opinión. Cuando se dio la vuelta y dio pasos hacia Hogwarts, su mirada se volvió firme. Esta era su idea y su confianza. Pase lo que pase, ayudaría a Nietzsche a completar la guerra final. No hay ningún punto de transporte de la Red Flow en el área de Hogwarts, por lo que Nietzsche solo puede ir primero a la aldea de Hogsmeade y luego trasladarse al Ministerio de Magia. Quizás fuera porque era festivo, pero a pesar de ser de día, no había mucha gente en el Ministerio de Magia. El salón principal también carecía de su esplendor habitual y estaba tan desolado como un hotel cerrado. Señor Holmes. Aquí. Arthur Weasley salió apresuradamente de detrás de una valla dorada y dijo con nerviosismo. Excepto los aurores y la Orden del Fénix, todos se han ido, pero, el señor Weasley es de esos que no pueden ocultar lo que dicen. Aunque no es tan bocazas como Hagrid, tampoco puede ocultar sus sentimientos. Pero esos muggles intentan desesperadamente involucrarse, diciendo que los mortífagos causarán bajas en Londres, se quejó. ¿Dónde está Fudge? El ministro Fudge está furioso. Todo el mundo sabe que los elfos domésticos son esclavos, pero el primer ministro permite que un muggle traiga un elfo doméstico aquí y dice que el comité de mediación muggle es un montón de lodo. Un muggle y un esclavo regañando al comité de mediación muggle por no hacer nada bien antes de que Fudge se convirtiera en ministro, es algo humillante para los magos. Las oficinas de ministros y altos funcionarios, así como el departamento de logística, se ubicaban en la primera planta. A ambos lados del largo pasillo cubierto de lujosas alfombras, los rugidos llegaban a los oídos de Nietzsche a través de las limpias puertas de madera. Les trajimos un nuevo negocio, muggles. Disfruten de la comodidad de la magia. Y aún quieren darnos órdenes. Fuera de aquí. La voz pertenecía a Fudge. El que respondió tenía una voz muy estridente, el tono de un elfo doméstico que un Bridge no podía imitar ni aunque se esforzara en pellizcarse la garganta. Señor, usted sabe muy bien que el Ministerio de Magia está ubicado en el corazón de Londres. El primer ministro es muy escéptico, al fin y al cabo, Azkaban sienta un precedente, dijo el elfo doméstico. El único lugar que puede considerarse el corazón de Londres es Westminster, el centro de la realeza y la política británica. Cállate. Eres un monstruo desagradecido. Regañó Fudge al elfo que traicionó al mago. Ingratitud. Este es un crimen sin fundamento, señor. Nos dio la libertad, ¿cómo podemos llamarlo traición? Finalmente, siguió al señor Weasley hasta la puerta, que fue cerrada por dos aurores. La habitación se llenó de un ruido animado, que dejó al señor Weasley con nada más que una sonrisa incómoda mientras permanecía rígido en la puerta, aparentemente considerando si entrar en otro momento. Arturo. El auror de la puerta lo saludó y negó con la cabeza, diciendo, «Ay. Todos están locos últimamente. Hasta los elfos domésticos quieren involucrarse. Esas criaturas deben querer entrar y llevarse un pedazo del pastel. Es mejor que esos hombres lobo, vampiros y gigantes, ¿no?», dijo el señor Weasley con optimismo. Sí, por suerte, los elfos domésticos fugitivos solo siguieron a los muggles, dijo el auror. ¿Pero a quién más podrían seguir? Los mortífagos tampoco los despreciarían. ¿Cómo va todo ahí dentro? No muy bien. Oí que el primer ministro muggle quiere enviar a alguien para que se apodere de todo, los muggles llaman a esta tierra oeste o algo así, en fin, es todo este lugar, igual que se apoderaron de la mansión Malfoy. A juzgar por el rugido en el interior, la actitud de Fudge era muy clara. Se negaba a permitir que los muggles interfirieran, y los asuntos de los magos debían ser resueltos por los propios magos. Este es un problema complejo. Nietzsche pretende que Fudge siga los deseos del primer ministro. Solo arrastrando a esos muggles a la misma situación que los magos, estos podrán obtener una ventaja. Esta es una situación difícil. Parece que no puedo convencer a Fudge como antes. La razón principal es que Nietzsche no está acostumbrado a ser demasiado duro, como si obligara a los demás, aunque no hay diferencia, todavía se ve mejor.
Capítulo 334. El lobo de ojos blancos Dobby. Otros no se atrevieron a abrir la puerta porque tenían miedo de enfadar a Fudge y perder sus trabajos. A Nietzsche todo eso le daba igual. Como nuevo trabajo en el Ministerio de Magia, empujó la puerta con el señor Weasley y se topó con un elfo doméstico que le llegaba a la rodilla. «Por fin estás aquí». Fudge esbozó una sonrisa, pero al ver a Weasley, la retractó de inmediato y dijo con voz grave: «Este es Dobby, el heraldo del primer ministro». Pobre lacayo, creía haber encontrado un amo sabio. Era como un trabajador que se quejaba con su jefe de lo difícil que era su trabajo, y Nietzsche estaba seguro de que habría sonado aún más agraviado si el señor Weasley no hubiera estado allí. Los muggles que rodeaban al heraldo Dobby llevaban armadura blanca y cascos de protección completa. Lógicamente, los muggles que seguían a Dobby deberían ser educados o cautelosos, o tan furiosos como Fudge. Pero no lo hizo, y cuando se encontró con Nietzsche, se puso derecho, como para expresar respeto. El señor Weasley vio la pistola colgando de la cintura del muggle, y cuando la otra parte extendió su mano derecha en el primer momento, inconscientemente dio un paso hacia adelante, escondió su mano en su bolsillo y la sujetó con fuerza, sujetando firmemente la varita. «Señor», dijo el muggle con armadura blanca y guantes de nylon negros. «Señor». El rostro de Fudge mostró la misma sorpresa y apatía que el del señor Weasley. Se tocó la cabeza y dijo: «¿Qué ocurre?» «Nietzsche, ¿conoces el plan del muggle?» No es Nietzsche quien puede explicarlo sino Dobby, cuyo traje demasiado pequeño le hace parecer un juguete. «El señor Holmes no sabe nada de esto, señor. Es una orden enviada directamente del primer ministro a los soldados de asalto de la 501», dijo Dobby con la madurez de un duende experimentado. «Al menos debemos controlar la periferia del Ministerio de Magia». «No puedes controlar el Ministerio de Magia». Fudge estaba furioso. Aunque el ministro entendió mal el significado de control, adivinó por accidente el siguiente movimiento de los muggles. En la oficina colgaban retratos de sucesivos ministros de magia. Estos ministros ya habían despertado y comentaban el incidente. Algunos despreciaban la actitud de los muggles, mientras que otros prestaban atención a Nietzsche. El exministro de magia Dugald Macphail incluso pronunció la clásica frase: «Lidiar con magos oscuros y locos. Los muggles no pueden con eso con sus pequeños cerebros». Era una oficina pequeña, pero el ruido era tan fuerte como el de una conferencia de prensa. «Silencio», dijo Nietzsche cortésmente, con las manos en los bolsillos. Pero los arrogantes ministros de magia lo ignoraron y continuaron criticando y maldiciendo en voz alta la estupidez del primer ministro. En ese momento, Dobby intervino. Chasqueó los dedos y una poderosa magia impactó instantáneamente a toda la oficina. Fudge cayó sobre la silla por la magia invisible, y los retratos se vieron obligados a callar. «No se te permite insultar al amo de Dobby». Dobby lo miró con fiereza, con sus ojos como campanillas de cobre. «Bueno, debería haberme dado cuenta antes», dijo Fudge incoherentemente. «La evaluación que los magos tenían de ustedes era correcta al principio. No son más que un grupo de perros salvajes sin conciencia. Ahora se dan la vuelta y muerden a su propio, antiguo amo». Nietzsche se quedó atónito por un momento, pero pronto se dio cuenta de que Dobby estaba hablando del primer ministro que aceptó algunos elfos domésticos. Dobby inclinó la cabeza y dijo: «¿Pero qué nos has dado?». Dobby y sus compañeros se dieron cuenta de que pueden obtener recompensas por hacer cosas por los demás. «Ustedes, magos, solo nos están chupando la sangre». Dobby está haciendo bromas otra vez. De todos modos, la sala finalmente quedó en silencio y los ministros, privados de su derecho a hablar y con rostros sombríos, solo pudieron golpear la barrera entre el retrato y la realidad. Nietzsche miró la corta espalda de Dobby y dijo en su corazón: «Gracias. Digo, al menos todos tenemos un enemigo común, ¿no?», dijo Weasley con una sonrisa irónica. «Al fin y al cabo, los muggles solo temen que los mortífagos y quien tú sabes se abran paso en el Ministerio de Magia y causen interferencias innecesarias en el exterior». Sin embargo, la bondad del señor Weasley obviamente no sería aceptada, especialmente por Fudge, quien apreciaba el poder. «Así es». Nietzsche prosiguió sus palabras. «¿Cuánto apoyo están dispuestos a brindar el primer ministro y el parlamento?».
Todos los soldados de asalto del SHD, señor. El mugle llevaba la cabeza cubierta por un casco, lo que le hacía la voz pesada. El primer ministro concede gran importancia a este plan de erradicación. ¿Y qué hay del tema de seguridad? Nietzsche señaló el techo. Los elfos nos reemplazarán y mantendrán Westminster a salvo. Está bien, consideraremos esta cooperación, pero Fudge ya no podía quedarse quieto. Quería decir algo, pero debido a la oclusión cerebral, los ojos muertos de Nietzsche, no emitió ningún sonido. Solo pudo ver a Dobie con la cabeza bien alta y salir triunfante de la oficina. Esto lo puso muy incómodo. Un elfo doméstico hizo magia en la oficina del ministro. Y se marchó pavoneándose. Dios mío, este incidente ya le ha valido el apodo de el ministro más tímido entre los ministros que lo rodean. En el futuro, incluso podría convertirse en una placa dorada para colgarla sobre su nombre en un marco de fotos. El señor Weasley estaba harto de ese ambiente. Sonrió con ironía y siguió a los muggles, mirándolos con curiosidad y diciendo, los llevaré. Tan pronto como la puerta se cerró y se quedaron solos, Fudge ya no pudo quedarse quieto. Señor Holmes, ¿cómo podemos dejar entrar a muggles? Estaba limpiando con ansiedad la casa que había sido alterada por la magia. ¿No oyó lo que dijo el elfo doméstico? Control. Quieren controlar este lugar. No olvides lo que dijo el muggle. Señor ministro, yo soy el señor, lo consoló Nietzsche. Urgente, 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 ¿de qué sirve estar ansioso? Ha venido al Ministerio de Magia para ayudar al querido ministro, pero eso tampoco lo sabes, dijo Fudge. Si algo está a punto de suceder, ¿preferirías tener el control o no tenerlo? Explicó Nietzsche. Soy uno de los superiores. Mientras viva, los muggles no podrán ignorarme para tomar el control del Ministerio de Magia. Pero Nietzsche pensaba algo más. Todos estos tipos grandes realmente menosprecian a los elfos domésticos. Por supuesto, el trabajo principal de Daijin en ese entonces no era hacer esto, por lo que naturalmente confiaba mucho en los elfos domésticos y no le preocupaba en absoluto que tuvieran el coraje de ir en contra de la lealtad ciega grabada en sus huesos. La expresión facial de Fudge es maravillosa, su cara está arrugada y parece que está pensando mucho. Ah. Ya veo, ya lo esperabas. Aplaudió sorprendido y exhaló aliviado. Dios mío, Nietzsche, qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias. Esto es lo que debo hacer por el nuevo mundo, asintió Nietzsche con una leve sonrisa. Por el nuevo mundo. Así es. La cara de Fudge se puso roja de emoción. Pero Nietzsche no creía que todo hubiera terminado. Sentía que se avecinaba un nuevo peligro. Un líder del SHD había muerto en el Ministerio de Magia, y el primer ministro podía exigirle cuentas sin preocuparse por los obstáculos. Sí, podría morir, y morir en este enfrentamiento, dentro del Ministerio de Magia. Capítulo 335. La frialdad bajo la felicidad. Arthur, este es un bocadillo que te envió tu esposa, estaba preocupada por ti. Gracias. Bueno, te dije que no te molestaras con estas cosas, pero a Molly le gusta tejer ropa. Obviamente, ahora tenemos dinero, así que podemos comprarles ropa bonita a los niños. En Westminster, Arthur Weasley, en su patrulla diaria, recibió pequeños regalos de su casa debajo del árbol de Navidad decorado. Era un regalo que su esposa le había pedido a Tonks, miembro de la Orden del Fénix y Auror, que le trajera. No era gran cosa, solo una pequeña tarjeta de felicitación, una caja de galletas caseras y un suéter rojo y amarillo hecho a mano. Nietzsche miró a Tonks en silencio. Era difícil imaginar hasta qué punto Dumbledore había infiltrado el Ministerio de Magia. Oye, chico, ¿por qué no te vas a casa todavía? Tonks lo saludó con entusiasmo. Recuerdo que eras estudiante y seguías a... Snape. Vete pronto a casa. Tonks, Tonks. Susurró Arthur Weasley mientras guardaba apresuradamente los regalos. ¿Qué ocurre? Ese es el asesor de Fudge y el jefe principal de esos muggles. El cabello de Tonks primero cambió de un azul tranquilo a un amarillo incómodo, y luego gradualmente mostró largas mechas moradas bajo la luz. Nietzsche nunca pensó que el cabello de una persona pudiera cambiar tanto. Lo siento, le dijo Tonks al sombrío Nietzsche. Se ve un poco pequeño, señor.
Nunca había visto a un estudiante en una situación tan peligrosa. Feliz Navidad. Lo contuvo por un largo tiempo y finalmente dijo una bendición. Pero lo que Nietzsche no podía entender era por qué sus ojos se veían un poco. Si tuviera que describirlo, solo podría decir que era como encontrar un gato temblando en una puerta cubierta de nieve en pleno invierno. ¿Dónde crees entonces que debería estar?, preguntó Nietzsche. No sé, quizás tomando té en la oficina. O abriendo los regalos que mis padres pusieron bajo el árbol de Navidad en casa. Nietzsche, impotente, sacó un palito de regaliz de su bolsillo y se lo llevó a la boca para masticarlo. La dulzura y la fragancia, mezcladas con la saliva, se deslizaron hasta su garganta, y comenzó a vagar sin rumbo por el Ministerio de Magia como un fantasma. Esto pronto hizo que el alegre Tonks no pudiera contenerse. Parecía estar aprovechándose de su edad y adoptando una actitud adulta. Aunque los aurores y los miembros de la Orden del Fénix no podamos detener a los mortífagos, no quedan esos mugles. Todo el Ministerio de Magia estará rodeado. Tonks parecía estar persuadiéndolo para que se fuera. Sobre el Ministerio de Magia, la gente unida temporalmente por Voldemort celebró la llegada de la Navidad en la nieve. Nietzsche empujó las puertas doradas, recorrió varios pasillos y dijo: «SH, estoy eligiendo un lugar». ¿Te refieres al lugar donde el enemigo podría atacar? El cabello de Tonks se volvió azul y morado. Creo que deberíamos prestar atención a ese punto. No, aquí es donde voy a morir. Toda la red Flu aquí es monitoreada en tiempo real por la Oficina de Gestión de la Red Flu del Departamento de Transporte. Espera, ¿qué? ¿Irse a morir? Don quiso una pausa, aceleró el paso y siguió a Nietzsche por el pasillo, atravesando el Departamento de Información Pública del Ministerio de Magia y la Autoridad de Exámenes Mágicos, hasta llegar al ascensor del final. Abajo se encuentra el Departamento de Misterios, que es también la ubicación del nuevo departamento. El 9º piso. Yendo más abajo se encuentra el Salón del Juicio, pero solo hay una forma de entrar y salir del 10º piso, que definitivamente no es el punto de ataque de Voldemort y los mortífagos, por lo que Nietzsche y Tonks se quedaron en el centro del salón circular del Departamento de Misterios. ¿Dónde crees que sería un buen lugar para morir?, rió Nietzsche mientras escupía un trozo de regaliz masticado. No entiendo, ¿estás bromeando? Los ojos de Tonks estaban un poco enojados. Claro que no, explicó. Moriré, pero no de verdad. Necesito fingir mi muerte para darle una oportunidad a Herald Dobby, así que tengo que morir, pero vivo. Nietzsche reflexiona desde ayer. ¿Quién puede suicidarse? Puede significa con certeza. Los aurores y la Orden del Fénix son los menos probables. Los mortífagos, posibles, pero no capaces. Voldemort puede, pero morirá de verdad si no tiene cuidado. Entonces pensó en mugles, por supuesto, no en mugles reales, sino en Moran, que podría estar involucrado en los soldados de asalto del 501. Había 12 puertas alrededor del salón circular. Nietzsche, con curiosidad, abrió una de ellas y vio cerebros flotando en pociones translúcidas bajo la luz de una vela azul. Parece aterrador y se ajusta perfectamente al antiguo estereotipo mugle de los magos. Es un secreto. Cuando Tonks se enfadaba, su pelo se ponía rojo fuego. Cerró la puerta con fuerza. Es un secreto muy peligroso. El Departamento de Misterios se dedica a estudiar cosas que otros desconocen. Ni siquiera el ministro y yo podemos saberlo. Sí, pero es peligroso, ¿no me oíste? Tonks casi se volvió loca por él. Sí, lo escuché. Parece una buena idea crear un accidente. Pero Nietzsche era como un bebé curioso. Al ver que esta puerta estaba cerrada, se dio la vuelta y planeó abrir otra puerta junto a ella. En el momento en que la abrió, casi creyó haberse colado en el universo. Toda la habitación estaba llena de oscuridad e innumerables estrellas, lo que le hizo contener la respiración inconscientemente. Es el salón espacial. Basta. Gritó Tonks furiosa. Dijiste que ibas a morir. ¿Qué demonios está pasando? Solo intento pensar en una manera. Nietzsche era como un comediante en una comedia sin sentido. Sus palabras no tenían sentido, y cada movimiento confundía a Tonks. Intento pensar en una manera de morir juntos. Morir juntos y muerte fingida son afirmaciones contradictorias.
Tonks tenía razón, las dos palabras, al juntarse, eran un error gramatical en sí mismas. Pero el problema es que Nietzsche siempre sentía que le faltaba algo, como si el destino lo guiara. No, siempre se burlaba del destino. La sala de la pena de muerte tiene un arco de piedra vacío con una gran cantidad de sustancias negras translúcidas, similares a la seda, flotando en el interior de la puerta. Por su nombre, podemos deducir que probablemente se trate de una sala para el estudio de la muerte. ¿Qué opinas de este lugar?, preguntó Nietzsche como un erudito. Parecía modesto, pero hubiera sido mejor si no hubiera preguntado ¿qué tal si muero aquí? No vayas. Tonks le jaló la mano y explicó. Nadie sabe qué hay detrás, si es el reino del dios de la muerte, si quieres entrar con tus enemigos, no podrás regresar. Nietzsche cerró obedientemente la puerta y eligió la siguiente morgue. Esta habitación es más espaciosa que las anteriores. Es posible que haya sido creada con magia espacial. En su interior hay innumerables vitrinas llenas de bolas de cristal de diferentes tamaños que emiten distintas luces. ¿Dónde se guarda la profecía?, dijo Tonks sin dudar. Es inútil. Nietzsche cerró la puerta con desdén. No es lo suficientemente especial para mí. Entonces te puedo decir claramente que las cosas del departamento de misterios no serán especiales para nadie. La respiración de Tonks se volvió más pesada. Nietzsche comenzó a buscar en su mente toda la información, todos los puntos clave, pero había resuelto todos los problemas a lo largo del camino confiando en su agudo olfato, y como mucho con la cooperación de Hermione. Desde la piedra filosofal hasta Moriarty, y luego hasta la resurrección de Voldemort, nada podía considerarse buena suerte. En otras palabras, el punto clave fue descubierto por él por casualidad, excepto, ella. Granger. Nietzsche sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el corazón y se sintió un poco deprimido. Murmuró para sí mismo. ¿Quién?, dijo Tonks. En segundo año, la profesora McGonagall tomó prestado un giratiempo de aquí. Más tarde, Hermione lo devolvió. ¿Dónde lo pusiste? No soy una tácita, ¿cómo iba a saber dónde está?, murmuró Tonks, tal vez en el salón del tiempo. Tras oír esto, Nietzsche se puso a investigar de inmediato. Empezó a abrir puertas una a una, y finalmente encontró una habitación llena de tic-tac junto a una habitación del amor cerrada. Cuando vio la habitación llena de diferentes relojes y con solo una mesa, sillas y una lámpara en el medio, se puso nervioso. A medida que caminaba paso a paso, los gritos ansiosos de Tonks se volvieron gradualmente ilusorios y fueron reemplazados automáticamente por la voz de Granger. Cuando nos volvamos a encontrar depende de ti. Las personas que viajan por el mundo no tendrán restricciones, pero los plazos no cambiarán. Nietzsche recibió una respuesta vaga. Su futuro estaba a punto de convertirse en el pasado de otro Granger. Y así, la historia continúa aquí, en Fig Voices. Si te está gustando este relato, hay muchas más historias esperándote. Capítulo 336. Nietzsche tiene confianza. Día 3. Un búho con el emblema del Ministerio de Magia impreso voló por las calles y callejones adornados con muérdago, pasó junto a filas de flores de color amarillo brillante y naranja sobre un fondo gris y blanco, y finalmente se detuvo frente a una casa única. Ya sabes, es fácil encontrar una casa con decoraciones barrocas en el exterior entre un grupo de casas con forma de bloque. Gilderoy Lockhart estaba tumbado en una mecedora de madera junto a la ventana, bebiendo un vaso de whisky caliente, disfrutando de una Navidad tranquila. Por supuesto, no se olvidó de escribir saludos a sus fieles lectores. Feliz Navidad, pequeña. Lockhart tomó el fino papel de carta y arrojó la lechuza al frutero de la mesa. El búho batió sus alas, se sacudió la nieve de su cuerpo, recogió algunas frutas secas y corrió hacia la estufa para calentarse. La carta contenía solo un breve párrafo. Prepárense para la coronación. ¿Qué significa esto? Lockhart se incorporó, dejando que los copos de nieve que brillaban a través de la ventana le golpearan la cara, y apuntó con su varita, diciendo, «Revélate». No pasó nada, así que le dio vueltas al papel con incredulidad, e incluso lo acercó al borde de la chimenea, intentando calentarlo con el fuego. Casi lo quemó, y estaba tan asustado que no dejaba de frotarlo con los dedos empapados de saliva. Sin embargo, sin importar qué método usó Lockhart, solo había esta oración en el delgado trozo de papel.
¿Nietzsche va a ser coronado rey? No puede decirlo sin rodeos. Se dio una palmada en la cabeza, molesto. Maldita sea, si Quirino todavía estuviera aquí, lo único que Lockhart podía comprender era, alguien iba a ser rey, algo así. Pero ¿quién será el rey de Inglaterra? E inmediatamente pensó en varios candidatos que consideraba muy fiables, pero pronto se sintió aliviado y pensó, ¿en qué me estoy metiendo? Nietzsche siempre lo arreglará todo. Sí, con este pensamiento en mente, Lockhart se reclinó en la mecedora y usó la pluma para escribir bendiciones en una pila de tarjetas de felicitación. Así es. Alguien vendrá a buscarme cuando llegue el momento. Murmuró para sí mismo como si recitara una ópera. No importa quién sea, siempre y cuando no sea yo. Soy un gran héroe, a todos, soy la estrella de la paz. Todas esas pilas de cartas de los lectores estaban llenas de admiración y emoción por el nuevo libro, y Lockhart las había leído todas y respondido responsablemente a ellas una por una. Su última novela es un relato de cómo Nietzsche trató con el resucitado Voldemort, con el único cambio menor de sustituir el nombre de Nietzsche por el suyo. Pero la respuesta fue muy buena. Era un joven y prometedor miembro del Parlamento entre los Muggles y un gran pacifista entre los magos. Cada vez que Lockhart pensaba en esto, no podía evitar suspirar. Probablemente ese era el momento más glorioso de su vida. La fiesta de Navidad también sirve como el cuarto día del periodo de preparación para la guerra. Bode, que acababa de salir de la taberna, regresaba a casa borracho, entre la nieve. No tenía hijos ni esposa, y, como hombre silencioso, había dedicado su vida al gran estudio de la magia. Felices todos, Bode seguía inmerso en la celebración, con un fuerte olor a alcohol emanando de su cuerpo. De repente, dos personas con túnicas negras llevaron a Bode al callejón frente a muchos muggles, pero los muggles no se dieron cuenta. ¿Quién? Bode se quedó sin fuerzas, y su mano, que buscaba en el bolsillo, fue agarrada. Cuando vio a las dos personas con claridad, su mente lenta empezó a salir de la parálisis del alcohol. «Eres tú. El traidor». Reconoció a Rookwood, un colega que había servido a Voldemort durante la Primera Guerra Mágica. S.H. Rookwood lo consoló, «No te haremos daño, viejo colega, no te preocupes, solo queremos tomar prestada tu identidad, en comparación con el insidioso Malfoy no tiene tanto tiempo libre». Bode tenía la punta de la varita apuntando a su frente. Sentía que sus vasos sanguíneos palpitaban, como si intentaran desesperadamente apretarse para evitar ser pinchados. «Deja de decir tonterías, déjaselo al señor oscuro». Lucius se pellizcó la garganta. En ese momento, por fin mostró la intención asesina de un desesperado en lugar de la arrogancia de un viejo noble. Desmayarse. Día 5. Protegidos por la magia rúnica, los Granger vieron las últimas noticias en casa. El primer ministro estaba explicando las recientes y frecuentes apariciones de hombres lobo, vampiros y dementores que causaban cambios repentinos de temperatura. En lugar de apaciguar al pueblo británico, al primer ministro le preocupa más el ridículo de otros países. Los franceses creen que los británicos están gastando una mala pasada otra vez. Al mismo tiempo, muggles completamente armados entraban al salón principal del Ministerio de Magia, uno tras otro. Día 6. En el Ministerio de Magia, Nietzsche buscaba entre miles de documentos el pagaré de su tercer año. Para mayor eficiencia, le pidió a Tonks que lo ayudara a buscar los archivos relevantes. «Esto es ilegal». Tonks hizo un puchero y dijo a regañadientes: «Si Remus supiera esto, me regañaría por no seguir las reglas en el trabajo, digo, porque tuviste que encontrar ese giratiempo». «Porque es especial», dijo Nietzsche con calma. Por la misma razón, Tonks odiaba hablar con gente como Nietzsche porque la hacía parecer estúpida. Había demasiados documentos, y este lugar no era como el de los muggles, donde podían almacenarse en una cadena de datos. Nietzsche solo podía buscar entre decenas de miles de archivos de gestión de convertidores de tiempo. Históricamente, muchas personas han tomado prestados giratiempos antes, y algunos han desaparecido o simplemente han sido aniquilados. No entiendo cómo un giratiempo puede ser tan especial como para no borrarte del tiempo. Su parte inferior del cuerpo y la silla estaban cubiertas por el documento. Tercer año, Minerva McGonagall, Lo encontré.
Nikki se apoyó en las manos a ambos lados, salió del mar de papel y se acostó para mirar a Tonks. El documento dice: Minerva McGonagall aseguró que este objeto solo se usa para el estudio de Hermione Granger, se ha recuperado, confirmado, el convertidor de tiempo ha perdido su función. ¿Significa esto que la magia puede afectar directamente al tiempo? Por confirmar, dentro de la bolsa de documentos, envuelta en papel resistente al aceite había un objeto abultado, que era el convertidor de tiempo que Granger le había dejado. Pero el reloj se había detenido, tal como indicaba la documentación. Había perdido su función. ¿Qué vas a hacer? Tonks apretó la bolsa con fuerza, como si no fuera a dársela menos que le dejara claro su punto. Esto es tiempo. No hay buen resultado si juegas con el tiempo, incluso podrías ser aniquilado. Poseía todas las cualidades de un auror, incluida la capacidad de juzgar el peligro. Por supuesto, Nietzsche podía ver su preocupación. Tonks pensaba que estaba tratando a todo el mundo mágico como un juego muy irresponsable. No estoy jugando con el tiempo, Tonks. Al contrario, estoy completando la historia. Nietzsche lo miró con admiración y explicó. Pero ahora está abandonado. Hay muchas cosas que no puedo explicar con claridad, pero créeme, no voy a bromear con mi propia vida. Nietzsche arrebató el convertidor de tiempo de la palma ligeramente suelta y se lo colgó del cuello. Día 7. Nietzsche permaneció sentado en silencio en el vestíbulo del departamento de misterios. No estaba seguro de quién llegaría primero, el grupo de mortífagos que planeaba entrar en la prisión, o Moran, que iba a matarlo. Pero lo único que es seguro es que ambos bandos quieren matarlo. 7, es un número perfecto, pero los aurores y muggles que patrullan están perdiendo energía poco a poco. Empiezan a mostrarse impacientes. Al fin y al cabo, muchos tienen asuntos familiares que atender. Cuanto más ansiosa está la gente, más significa que el ataque final está a punto de llegar. De repente, Nietzsche oyó varios crujidos, similares al sonido de una aparición, pero mucho más leves que el sonido real. Entonces, el techo sobre su cabeza comenzó a temblar violentamente. Al igual que las acciones de Voldemort, son incomprensibles y no tienen un patrón a seguir. En un momento podía oír a unos cuantos aurores que pasaban quejándose de las aburridas patrullas navideñas, y al siguiente segundo podía oír la penetrante alarma que impregnaba todo el Ministerio de Magia. Ellos están viniendo. Capítulo 337. El caso final. Aquí vienen, prepárense para atacar. Fuego, explosiones, gritos y maldiciones, todo al mismo tiempo que la alarma perforaba los oídos de Nietzsche, e innumerables hechizos hacían temblar el edificio del Ministerio de Magia. Tras un breve tinnitus, Nietzsche notó que el sonido cesó de repente, como si se hubiera pulsado el botón de apagado de una radio. Los 8 pisos superiores quedaron en silencio durante 10 segundos, y entonces un enorme poder mágico destruyó el techo. Nietzsche perdió el rumbo por un instante. La obsidiana destrozada y el polvo llenaron toda la sala del departamento de misterios. Innumerables rayos de luz azules, rojos y verdes se entrelazaron y centellearon. Nietzsche levantó suavemente su varita mágica, creando un área libre de polvo a su alrededor. Ve a buscar las cosas que el Señor Oscuro quiere. Vio unas sombras más adelante iluminadas por el rayo de luz y escuchó a la otra parte decir: Rookwood. Quiero encontrar a mi hijo. Dijo una mujer con ansiedad. Sí, el Señor Oscuro intenta detener a esos bastardos, y tú piensas en tu propio hijo. La otra mujer parecía aún más impaciente. Casi podría decirse que gritó: traigan esa cosa aquí. Mi marido irá. Con solo mirar ligeramente hacia arriba, uno podía ver que Voldemort había conjurado un escudo plateado de la nada, que bloqueó fácilmente la maldición mientras también envolvía la superestructura con fuego. Nietzsche se quitó la túnica exterior de mago, dejando al descubierto la armadura de basilisco negra y verde que había debajo, y se puso un casco. No se expuso de inmediato. En cambio, levantó el brazo izquierdo y seleccionó al azar a unos cuantos desafortunados frente a él. 2 de los mortífagos fueron arrastrados frente a él antes de que pudieran terminar sus palabras. Silla. La energía del hechizo iluminador que podía encender las varitas destrozó los cuerpos de los mortífagos en un instante, y aún podían sentir el dolor causado por la maldición Cruciatus antes de morir.
Cuando murieron, sus rasgos faciales y sus extremidades se contrajeron y retorcieron adquiriendo formas irregulares. Avada Kedavra. Hay un enemigo. La loca reaccionó al instante, y un rayo de luz verde, cargado de polvo, voló hacia Nietzsche. Nietzsche agitó la varita mágica en su mano y fácilmente levantó la cabeza de la estatua del mago que cayó del primer piso de las ruinas y la aplastó contra la otra parte, mientras él mismo lo seguía a gran velocidad. La maldición asesina destrozó la cabeza de la estatua dorada del mago. Nietzsche se agachó, atravesó las otras dos maldiciones asesinas, se dio la vuelta y enrolló los escombros con su capa. Mientras su oponente estaba confundido, usó ambas manos para sujetar la varita y la blandió. La armadura te protege. Ah. En un solo encuentro, Nietzsche casi mató a 3 mortífagos seguidos y no dijo una palabra de principio a fin. El sonido de una respiración fría y la incómoda luz roja de la maldición Cruciatus hizo que los mortífagos a su alrededor tragaran saliva sin control. El polvo se disipó gradualmente, y Nietzsche descubrió que la mortífaga que le cubría el rostro era Bellatrix Lestrange. La mitad de su rostro estaba quemado por el sable de luz, dejando una marca tan profunda que sus dientes podían verse en su interior. Miró por encima del hombro de Lestrange y vio a los Malfoy. Si no hubieran intervenido, Lestrange habría muerto. Mátenlo, dijo a Lucius sin dudarlo y les guiñó un ojo a los mortífagos que poco a poco se reunían a su alrededor. No tienes que dar órdenes. Gritó Lestrange incoherentemente. Tú, sucia sangre sucia, te voy a matar, mi cara, ¿cómo puedo enfrentarme a mi querido señor oscuro? Nietzsche mantuvo la calma cuando se enfrentó a una docena de mortífagos de primer nivel, e incluso hizo una elegante flor de espada. ¿Aún crees que puedes salir con vida? Preguntó con desprecio. Ajá, todos somos viejos conocidos. Fenrir también está aquí. El mortífago hombre lobo cuyo nombre no fue mencionado retrajo sus colmillos y sus músculos estaban tensos, como si estuviera listo para huir en cualquier momento. Avada Kedavra. Crucio. Roto en pedazos, se oyeron varios sonidos desde distintas direcciones, y el hechizo atravesó la capa de Nietzsche, destrozando la puerta de madera tras él. Escombros y trozos de obsidiana volaron por los aires y perforaron la carne de los mortífagos en trayectorias inusuales. Aprovechando el caos, el señor y la señora Lucius corrieron hacia la sala de las profecías y se adentraron en la habitación entre cientos de estantes llenos de bolas de cristal. Nietzsche se movía velozmente entre los magníficos rayos mágicos, usando hechizos de transformación y magia de gravedad para controlar todo a su alrededor. De vez en cuando, lanzaba su sable de luz y controlaba su varita para volar por el departamento de misterios. No podemos perder más tiempo, señor. Uno de los mortífagos cayó al suelo, avergonzado. Casi lo cortan por la mitad. Es un truco. Dolof, nuestra misión es conseguir la profecía. La carne podrida del rostro del Lestrange se desbordó un poco. Pero nos engañaron. Exclamó Antonin Dolof, presa del pánico. Miren a los enemigos con los que tiene que lidiar el señor oscuro, son vacaciones de Navidad, esos aurores no pueden estar todos trabajando horas extra en el Ministerio de Magia, ¿y qué hay de esos, mugles? Sí, mugles, pero nunca ha visto a esos mugles lanzar docenas de hechizos en un instante sin recitar ningún hechizo. Lestrange levantó la cabeza y miró a Voldemort, que se esforzaba por resistir los embates de la lluvia. Justo cuando estaba a punto de advertirle, Nietzsche se acercó con la varita de nuevo en alto. El hombre lobo Fenrir ya no pudo soportar el miedo que le traían sus instintos bestiales y se vio obligado a abalanzarse sobre Nietzsche para impedirle avanzar. Estás buscando la muerte. Nietzsche escuchó la voz de Dobby. Fenrir, que acababa de saltar, no tuvo oportunidad de demostrar su lealtad al Lestrange cuando fue alcanzado por 6 maldiciones explosivas al mismo tiempo, y su pecho estalló en pedazos. El dios de la guerra salta, el dios de la guerra duerme. Dobby salió corriendo de la escalera, con el cuerpo cubierto de sangre roja oscura, y le seguía un mugle que vestía una armadura blanca, pero esa persona no llevaba casco. Todo ocurrió tal como Nietzsche lo había esperado. Llegó Sebastián Morin. «¿Eres tú?» Lestrange reconoció al elfo doméstico de un vistazo y gritó. «Eres el elfo doméstico de Malfoy. Es Lucius. Esa zorra traicionó al señor tenebroso».
Nietzsche levantó el pie y pisó pesadamente el pecho de Fenrir, aplastando en pedazos el esternón roto y el corazón que latía levemente. El método fue aún más sangriento y brutal que el de los mortífagos, lo que incluso dejó atónita a Bella. Dobby no admitió ni se negó. Simplemente miró al avergonzado Lestrange con desprecio y rió con ganas. Todos creen que es leal, menos Nietzsche. Es ese Auror. Antonin estaba aterrorizado. Retrocedió unos pasos, asustado. Morán. Genial. Alguien todavía se acuerda de mí. Dijo Morán con alegría. Dobby, mátalos a todos. Morán estaba tan feliz que planeó matar a tantas personas como fuera posible. Sí, señor. La mano de Dobby se detuvo de repente a medio camino. Sus ojos redondos miraron a Nietzsche, luego ladeó la cabeza y preguntó con duda. ¿Está seguro de que son todos? Ciertamente. Pero señor Holmes, esta es la orden del primer ministro, Dobby. Morán sacó su varita, la apuntó a la frente de Dobby y dijo con frialdad. Oh, tú, el heraldo, planeas traicionar a tu amo. Dobby se estremeció y apretó los dientes, sus orejas cayeron lánguidamente. Sin embargo, Nietzsche nunca dijo nada, simplemente fingió estar asustado y cruzó su varita, bloqueando el sable de luz frente a él. Esta breve conversación contenía demasiada información para los mortífagos. Los refuerzos muggles de Nietzsche en realidad querían matar a Nietzsche, y también les desagradaba este grupo de magos oscuros. ¿Es este tu plan? Lestrange se levantó del suelo, rió suavemente y se acercó a Nietzsche como un loco, susurrando. Somos magos. Verás, los muggles son muy poco fiables. ¿Es esto lo que quiso decir Moriarty o lo que quiso decir el primer ministro? Preguntó Nietzsche con tono reticente. No hay diferencia. Morán agitó su varita, los señaló y dijo. Avada Kedavra. La reacción de Nietzsche fue rápida. Gritó. La ropa vuela. El aturdido Antonin Dolov voló frente a Nietzsche a una velocidad vertiginosa. Lo sujetó por el cuello y lo usó como escudo humano para bloquear la maldición asesina de Morán. Era considerado el mortífago más valioso que había muerto. Pero lo que siguió fue el ataque de Dobby, y fue derrotado con solo chasquear los dedos. Aunque la armadura bloqueaba el efecto mágico, la energía cinética le permitió a Nietzsche romper la puerta de madera tras él. Fingió un fuerte golpe y condujo a Morán al Salón del Tiempo. Capítulo 338 Pelea a tres bandas. Morán sostenía una pistola en su mano izquierda y una varita en su mano derecha mientras se movía entre los estantes del departamento de misterios, observando con cautela las sombras que seguían destellando en las sombras. Tengo una sugerencia. ¿Qué tal si lo matamos por ahora? Sugirió Lestrange, corriendo descalza sobre los escombros y los cristales rotos, como si no sintiera dolor. Nuestro objetivo no es el Ministerio de Magia. ¿Por qué? Preguntó Morán. Jajaja, ¿te has aliado con elfos domésticos? ¿Por qué no puedes con nosotros? Sus palabras estaban llenas de desprecio por Dobby. Todos queremos matarlo, a ese pequeño sangre sucia. Mientras Lestrange hablaba, se lamió la comisura agrietada de la boca con la lengua. No hay problema, mientras lo maten, puedo perdonarles la vida, Morán asintió por iniciativa propia. Exclamó Dobby. Siempre que se logre el objetivo, eso es lo que haremos, Dobby. Morán entrecerró los ojos y habló lentamente. Es normal que algunos mortífagos cobardes escapen de vez en cuando. Pudo ver que la magia que acababa de derribar a Nietzsche era muy poderosa, lo que significaba que Dobby no desobedeció las órdenes, por lo que su tono se volvió mucho más amable. La situación de repente se volvió muy extraña. En el 9º piso, Voldemort estaba luchando ferozmente con los aurores y muggles del Ministerio de Magia. Mientras que abajo, Dobby y Morán, que se suponía que eran los refuerzos, estaban con los mortífagos. Nietzsche cerró cuidadosamente los estantes llenos de relojes y escondió su cuerpo detrás de un armario con puerta de cristal. Era imposible no estar nervioso. No tenía ni idea de cuándo llegaría la oportunidad, ni sabía qué otros usos le daría al convertidor de tiempo abandonado. En ese momento, de repente escuchó la voz rítmica y alocada del Lestrange. Oye, ¿dónde estás? Jajaja, solía jugar a este tipo de juego con Sisi, pero era un juego donde los magos atrapaban muggles para experimentos.
Versión del escondite del mago oscuro, los muggles atrapados serán sometidos a 100 hechizos de magia oscura. Ya veo, se burló Nietzsche. No me extraña que odies tanto a los muggles. Debiste sufrir acoso todos los días cuando eras niño. Avada Kedavra, la maldición asesina convirtió en polvo el estante junto a Nietzsche, y decenas de relojes con incrustaciones de relojes de arena en miniatura cayeron. Luego, el polvo se recompuso en un estante, se recuperó y se hizo añicos, una y otra vez. Nietzsche se dio cuenta de que varios giratiempos habían rodado hasta sus pies y no estaban involucrados, pero no tuvo tiempo de pensar porque Morán comenzó a disparar. Te equivocas. La que es muggle es mi hermana Andrómeda. Lestrange les guiñó un ojo a varios mortífagos. Otro hechizo mortal, flechas de fuego púrpura volaron desde ambos extremos del corredor, pero en el momento en que tocaron su pecho, sus trayectorias de vuelo se distorsionaron por la fuerza y regresaron a sus dueños. Un mortífago no estaba preparado para esto, y cuando las llamas púrpuras entraron en su cuerpo, rodó por el suelo, sujetándose el pecho. Esto parecía magia oscura capaz de quemar el alma. Nietzsche era un hombre bondadoso y odiaba este tipo de magia, así que atrapó el aire y usó magia para romperle el cuello al mortífago atrapado. Morán agitó la varita en su mano derecha y conjuró varias capas de magia defensiva a su alrededor. Luego ignoró a los mortífagos que forcejeaban con Nietzsche y les lanzó una serie de hechizos explosivos. La corriente de aire de la explosión arrastró a Nietzsche. No sintió dolor, sino como si una fuerza enorme lo empujara fuera del atolladero. Al observar a los mortífagos, descubrió que sus heridas estaban llenas de púas de vidrio y espinas de madera. Al instante siguiente, esos objetos afilados empezaron a caer de las heridas que sanaban poco a poco, pero luego volvían a insertarse. Esas personas mantienen la conciencia, entre la muerte completa y la vida, y la repetida reparación y daño de nervios y células les hace sufrir cada minuto y cada segundo. Pero Nietzsche no se dejó afectar por el tiempo, lo que lo hizo aún más audaz. Aunque Lestrange estaba loca, seguía siendo cautelosa y cuidadosa al actuar. Al ver cómo a sus hombres les arrancaban el cuello y les desmembraban las extremidades, inmediatamente usó magia para protegerse y evitar correr la misma suerte. Avada, pero aún así, Nietzsche todavía puede influir indirectamente en el oponente con el poder de la magia defensiva a través de la esencia de la magia. Como resultado, la muñeca del Lestrange se torció y el intenso dolor la hizo aflojar inconscientemente su varita, y ni siquiera pudo pronunciar una maldición asesina completa. Al mismo tiempo, Morán dirigió a Dobby en un ataque, el talento irracional del elfo doméstico y más de 30 hechizos atacaron a Nietzsche. No es de extrañar que los magos prohíban a otras criaturas llevar varitas, si los elfos domésticos o los duendes pudieran tener varitas serían mucho más poderosos. Eres un genio, qué lástima. Morán continuó atacando, sin darle a Nietzsche un respiro. Pero ten por seguro que todos tus esfuerzos no serán en vano, yo tomaré el relevo. Nietzsche levantó frente a él un paraguas llamado Hermione Granger, se estabilizó y comenzó a avanzar paso a paso bajo el ataque de la lluvia. Las paredes del departamento de misterios habían sido atravesadas por innumerables hechizos, y se podían ver las coliflores en la sala del cerebro de al lado, que se retorcían en un frasco como coliflores cubiertas de saliva pegajosa, y también se podía ver el pozo de piedra con un arco de piedra en el otro lado. La cortina negra colgaba de la puerta de piedra. Por alguna razón, bajo los rayos de luz entrelazados, Nietzsche sintió de repente que la antigua puerta de piedra se parecía mucho a un cuerpo humano. Ya lo tengo. Narcisa se asfixió con el polvo al pisar los ladrillos de piedra. Sostenía una bola de cristal envuelta en ropa en la mano. Cuando Narcisa vio el rostro miserable y horrible del Lestrange, su voz tembló de miedo. Lestrange olvidó cubrirse las mejillas y gritó afuera en pánico. ¿De verdad dejaste que los elfos domésticos se confabularan con el Ministerio de Magia? Dobby. Ya no es nuestro elfo doméstico. Narcisa inmediatamente abrió un agujero en la pared que daba directamente al pasillo. No, todavía no puedo irme, Draco aún no ha vuelto. Dije que nadie puede irse hoy. Nietzsche agachó el cuerpo y mantuvo una postura de carrera. La lluvia paró, y cuando el cargador tubular que había perdido su poder mágico cayó al suelo, se precipitó hacia el enemigo como un arco y una flecha. Pero Morán tampoco estaba mal.
Como antiguo auror, entrenado en el mundo mugle durante muchos años, aún poseía buenas habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Movió su varita con suavidad y lanzó un hechizo que puso los pelos de punta a los mortífagos que lo rodeaban. Quizás el poder mágico de Hermione no fue suficiente. Esta magia atravesó la barrera frente a Nietzsche y lo impactó en el pecho, provocando un sonido similar al de un gong en la armadura. Nietzsche, conmocionado, retrocedió unos pasos. Señor Oscuro. Lo tenemos. Bellatrix Lestrange pidió ayuda afuera. ¡Ay! Un suspiro se escuchó desde el arco de piedra de la puerta contigua. Nietzsche giró la cabeza y no vio a nadie, pero vislumbró los fragmentos de vidrio que estaban en el suelo y reflejaban una luz verde. Hay tantos obstáculos. Esta maldición asesina era aún más letal. Casi agotó parte de su poder mágico para reducir gradualmente la velocidad de vuelo de la maldición, y finalmente quedó congelada en el aire. El alto y delgado Voldemort se convirtió en una nube de humo y voló hacia abajo. Su ropa estaba hecha pedazos, y solo quedaba la bola de cristal que Narcisa sostenía en sus ojos escarlata. Muy bien, Bellatrix, lo hiciste muy bien. Voldemort elogió distraídamente. De hecho, ya sudaba a mares para enfrentarse a las hordas de aurores y mugles. ¿Quién iba a imaginarse una emboscada? Al enfrentarse a Nietzsche, no pudo evitar suspirar en su corazón. Lógicamente, no debería tener emociones. Esto es realmente extraño, como si cada paso que doy estuviera en realidad siguiendo las instrucciones de Nietzsche. Nietzsche sostenía la varita con ambas manos. Moran apuntó la pistola a Nietzsche con su mano izquierda y apuntó la varita a Voldemort con su mano derecha. Y Voldemort, que lideraba a los mortífagos, conjuró 2 serpientes hechas de fuego y las apuntó a las 2 primeras. Por primera vez, las 3 principales facciones británicas fueron servidas en la misma mesa. Capítulo 339. La muerte de Nietzsche. Ligo es muy poderoso, pero para Moran y Nietzsche, curtidos en la batalla y que poco a poco van comprendiendo la esencia de la magia, es solo un bocadillo después de todo. La serpiente de fuego fue abrumada por el poder mágico con una bocanada, y luego fue disipada por la maldición. Pero entonces otra luz verde brotó de las chispas de fuego dispersas, pero Nietzsche ya la había esquivado. Parecía poder manejarlo con facilidad, lo que hizo que Voldemort se sintiera difícil, o temeroso. Sabías que venía por la profecía, espetó Voldemort. ¿Crees que parezco alguien a quien le importan las profecías? Rió Nietzsche. No lo sé, pero sé que alguien te dejará venir, qué triste. Aunque regreses, solo es el arma de alguien más. Voldemort comprendió al instante y desvió su mirada hacia Narcisa que estaba a su lado. Mi señor, el gran señor oscuro, no lo pienso 2 veces. El tono de la señora Malfoy estaba lleno de odio. Mi esposo y yo se lo dijimos desde el principio. Malfoy siempre le será leal. ¿Es para siempre o no hay elección? Preguntó Nietzsche con desdén. Sí, no se equivocaba. Los Malfoy dijeron desde el principio que esperaban aprovechar esta oportunidad para rescatar a Draco, pero fue Nietzsche quien les dio la idea. El rostro de Voldemort se ensombreció visiblemente. Lo que más le disgustaba era que fuera como una vaca a la que llevaban de la nariz, y una pitón colgada del suelo, silbando terriblemente a Nietzsche. En ese momento, Nietzsche vio la pequeña acción involuntaria de la otra parte. Voldemort puso su mano izquierda sobre la cabeza de la serpiente. Esta acción significa protección. Es difícil imaginar que un mago oscuro como él, que ha perdido su humanidad y no respeta la vida, tenga esa mentalidad. Por lo tanto, esta serpiente no solo sirve como tótem junto a Voldemort. ¿Quieres matarme con esto? ¿Eh? Gritó Voldemort. Solo confía en algunos mugles. Siendo honesto, esos juguetes no son lo suficientemente buenos. Pero es suficiente para mantenerte ocupado, dijo Nietzsche con calma. Era otra magia letal. Cada vez percibía mejor el poder mágico. Incluso podía detectar ataques furtivos desde sus puntos ciegos. Al ver que Voldemort no lo atacó, Moran se unió a él para atacar a Nietzsche. Esta vez, Nietzsche no los detuvo. Escuchó los gritos de socorro de los soldados de asalto mugles y los gritos de los aurores a su alrededor. Algunos resultaron heridos y murieron, así que otros lloraban y rugían por ellos. Avada, arena y rocas voladoras corta huesos que perfora el corazón. Señor Holmes.
Dobby no pudo evitar recordárselo. Los mortífagos, Moran y Voldemort querían matar a Nietzsche, pero él inmediatamente arrojó a Dobby fuera del salón del tiempo y articuló ante los ojos aterrorizados: activar, Orden 66. Era como un pescador, solo, enfrentando la tormenta con una orca. Aunque no había luz en toda la sala del tiempo, Nietzsche aún podía percibirla. El calor abrasador que atravesó la armadura y le quemó la piel. El tiempo pegajoso. La penetrante maldición Cruciatus. La transfiguración que bloqueó sus piernas. La maldición asesina que hizo palpitar su corazón. Sonido metálico, una clara campana sonó desde un frasco de vidrio en forma de campana. Nietzsche calculó la trayectoria de la magia, y en el momento en que fue enterrado junto al mar, vertió todo el poder mágico de su cuerpo en el amuleto, y su magia rúnica estalló con un poder sin precedentes. El fuego del calendario, el hechizo de explosión, la maldición Cruciatus, esas magias que eran suficientes para matar personas, se convirtieron en poder mágico y comenzaron a expandirse con Nietzsche como centro, barriendo todo el salón del tiempo y vertiéndose en otras habitaciones a través de los huecos en la pared. El gabinete se hizo añicos, cada pieza del convertidor de tiempo fue destruida y desintegrada, y la magia invisible se fusionó con las demás y comenzó a afectar todo lo que pasaba. Maestro, la expresión del Strange comenzó a distorsionarse lentamente, pero el sonido se estiró infinitamente cuando llegó a los oídos de Nietzsche. Lunático. Voldemort conjuró una enorme cortina negra de la nada y se cubrió la cabeza para resistir el torrente de magia. Su voz sonaba rara. Este lugar se encuentra entre la destrucción y el renacimiento. Todo comienza a cambiar rápidamente, como una ilusión. Nietzsche incluso ve muchas figuras que se desplazan de un lado a otro, que parecen ser los antiguos empleados. Por ejemplo, donde antes estaba el escritorio, habrá figuras de personas sentadas, durmiendo en el escritorio y de pie pensando al mismo tiempo. Los escombros, siempre cambiantes, rasparon su cuerpo produciendo crujidos y él se sintió como un trozo de carne guisada espolvoreada con pimienta. Nietzsche giró la cabeza y descubrió que Moran era como una mazorca de maíz arrojada a una trituradora. Su esqueleto no dejaba de dar vueltas y huir, y poco a poco era destrozado por diminutas cosas que se movían constantemente a gran velocidad. Él mismo ya no podía caminar y poco a poco no pudo ver con claridad si el velo de Voldemort estaba rasgado o no. Escuchó tal sonido. Es realmente extraño. ¿Será que Voldemort pudo resoplar con tanta facilidad ante semejante torrente de magia? Es realmente molesto, pero no es un viaje en vano. No, esta voz era más grave que la de Voldemort, con un toque de humo, y también con cierto tipo de magia que hacía temblar el pecho de la gente como tímpanos. Nietzsche intentó levantar las manos, pero todo su cuerpo parecía estar incrustado en cemento y no podía moverse. ¿Es incómodo? Simplemente agradece. El hombre parecía estarle hablando. Pero Nietzsche no podía decir nada. Solo podía quedar atrapado en esta magia descontrolada y seguir bajo la influencia del tiempo. Pero esto no le impidió reflexionar, así que se preguntó, ¿quién es esta persona? Dijo, no fue un viaje en vano, lo cual sonaba un poco al tono del dios de la muerte, que aparece en la historia. ¿En serio? Entonces supongo que necesito cambiar mi frase clave. El susurro pareció leer a través de sus pensamientos. Nietzsche creía que estaba loco, lo cual era normal, pero creía que esto probablemente le sucedería cuando envejeciera, y Voldemort debería estar muerto también. Sigue vivo, pero es peor que la muerte. Ese tipo siempre tiene miedo de encontrarme. ¿Acaso doy miedo? Imposible. Les tengo mucho cariño a los viejos. Se hace pasar por un muerto viviente. Muy bien, así es, Nietzsche creía que era su mente subconsciente la que hablaba. No, lo adivinaste. Soy el dios de la muerte. Ya me habías visto antes. Solo te observaba, no importa. Que tengas un buen viaje. Nietzsche gritó desesperado. Espera, ¿qué quieres decir con un viaje placentero? Oye. Al menos dime qué le pasó a Voldemort. Pero la misteriosa voz no respondió. Oyó a la extraña criatura que se hacía llamar Muerte tararear una canción popular mugle, y la voz se hacía cada vez más débil, como si ya hubiera arrebatado las almas de Moran y varios mortífagos.
Quería con impaciencia mover sus extremidades, quería alcanzar, quería hacer algún ruido. No estoy realmente muerto, ¿verdad? Dijo de repente Nietzsche, sin siquiera darse cuenta, y lo dijo con mucha naturalidad. Pero aún no podía ver nada con claridad, y todo seguía completamente oscuro frente a él. Entonces oyó un leve crujido, como de ropa rozándose. Ser capaz de hablar significa que podría ser capaz de usar magia. Nietzsche se rascó la mano derecha y se sintió un poco reconfortado al darse cuenta de que la varita seguía allí. Recitó el hechizo en silencio, y el familiar sable de luz escarlata se desplegó al instante. Solo entonces se dio cuenta de que ya no estaba en el departamento de misterios del Ministerio de Magia. Pero, ¿dónde está esto? Nietzsche no se atrevió a girar la cabeza, sino que se limitó a poner los ojos en blanco y mirar rápidamente a su alrededor. Me resulta familiar, pero algo anda mal. Lo miro de nuevo y vaya. ¿No es esta la habitación de Hermione? El escenario del giratiempo proviene del legado maldito. No es un escenario ni una historia oficial, pero también es una creación secundaria reconocida por J.K. Rowling. Existen universos paralelos en la cosmovisión de H.P. Capítulo 340. Esta escena me parece familiar. Las estanterías y la estructura de la habitación son sencillas, la decoración es sencilla y puedes ver la calle oscura cuando miras por la ventana. Nietzsche relajó sus nervios tensos. El dolor causado por la relajación instantánea de sus músculos le afectó los nervios. Empezó a sentir un poco de sueño. Miró la cabecera de la cama y vio al pequeño Granger, que ya se había hecho un ovillo. La respiración fría y apagada y la luz escarlata hicieron que la niña se tapara la boca desesperadamente, temiendo despertar a sus padres de al lado. Nietzsche caminó hacia el escritorio en la oscuridad con facilidad, sacó una silla, levantó la mano perezosamente y usó magia para evitar que la mano de Granger se colara debajo de la almohada. Sé honesto. Había un atisbo de sonrisa en su tono cansado. Parecía que Granger hizo lo mismo al principio. De repente, irrumpió en su dormitorio y usó trucos ingeniosos para atrapar a Crookshank. Esta vez podría considerarse una venganza. Él conoce a la otra persona, pero la otra persona no lo conoce a él. Granger casi vomitó con solo oler el hedor a sangre. El miedo la impidió moverse y se quedó mirando el sable de luz rojo que zumbaba. Si los magos menores de edad usan magia en zonas muggles sin permiso, recibirán una advertencia del Ministerio de Magia, recordó Nietzsche con amabilidad, pero sonó más a amenaza, pero simplemente disfrutaba viendo a Granger asustada. A diferencia de la mujer que era tranquila y recurría a la violencia ante el más mínimo desacuerdo, Granger cuando era niña era más como un conejo sensible al mundo exterior. ¿Qué? Granger seguía haciéndose la tonta, tartamudeando. ¿Qué magia? Esa es la varita mágica debajo de tu almohada, dijo Nietzsche. No seas tonto. Siempre ponemos la varita mágica donde podemos alcanzarla. Por cierto, ¿en qué año estamos? Bajó los dedos y anuló el control de la magia. Granger retiró el brazo con todas sus fuerzas y miró con recelo al invitado inesperado que tenía delante. En 1993, Granger no se atrevió a decir nada más, como si pensara que era un criminal buscado. Claro, no es su culpa. Después de todo, ¿qué persona normal aparecería de repente en la habitación de una chica con una armadura ensangrentada? Nietzsche respiró aliviado tras recibir la respuesta. Lo que ahora podía confirmar era que su presente se había convertido en el pasado del futuro Granger. Como el tiempo no es lineal, viajar en el tiempo con un giratiempo no es como regreso al futuro, es un donut. Es difícil decir si Granger viajó a través del tiempo para encontrarlo primero, causando que regresara al pasado ahora, o si regresó al pasado primero e hizo que el Granger del futuro lo encontrara. El tiempo completará todo automáticamente. En palabras de Dumbledore, este es el destino. Toc, tos. El repentino golpe en la puerta hizo que los nervios de Granger se tensaran aún más. ¿Sigues despierto? El señor Granger bostezó y dijo para sus adentros. Miren, me parece oír voces ajenas. Nietzsche abrió la boca inconscientemente, y justo cuando pronunció la palabra nosotros, se tragó rápidamente el resto de las palabras. Volvió a la realidad. Este no era su señor Granger. Entonces agitó su varita, indicándole a Granger que se explicara.
Uno carta. Mintió Granger torpemente. Carta. Como mañana voy al callejón Diagon, Ron me recordó que busque a Harry, ya sabes, el tipo con una letra mágica que puede hablar. ¿Existe tal cosa? El señor Granger pareció creerlo de verdad y murmuró. Está bien, Milne, acuéstate temprano. Te llevaré al callejón Diagon, no te preocupes. Cuando la puerta de la habitación de los Granger se cerró, Nietzsche giró la cabeza sigilosamente y miró fijamente a Granger, que estaba acurrucado nuevamente en la esquina de la cama. Ignoró a la chica que agarraba la varita sigilosamente y se recostó en su silla, solo, mirando por la ventana la calle iluminada por la luna. No había luz alguna, y las farolas de toda la calle habían fallado debido a las fluctuaciones de la magia. En 1993, parece que todavía los tengo. Nietzsche se quitó el casco rayado. Su voz era vaga, como si hablara en sueños. Granger se quedó mirando a ese bicho raro durante un buen rato, sin atreverse a soltar la varita que tenía en la mano. ¿Quién eres? Ella se sintió un poco confundida. Un transeúnte. Lógicamente hablando, Granger en el pasado fue el último en darse cuenta de lo que iba a pasar ahora, lo que significa que la mujer realmente no lo reconoció al principio. Pensando en esto, Nietzsche se sintió un poco más malvado. Si pudiera hacerlo de nuevo, estaría seguro de derrotar a Granger ahora, pero desafortunadamente es demasiado tarde para recuperarlo. Espera, parece posible. No crecer, ¿no es mejor? He oído que mañana irás al callejón Diagon con tus amigos. La mente de Nietzsche se aclaró en cuanto empezó a tener malos pensamientos. Eso es solo una excusa. Argumentó Granger en voz baja. Genial, solo necesito comprar algunas cosas y preparar algunas pociones. Ignoró las palabras de la otra parte y metió la mano debajo de la mesa mientras hablaba, y pronto tocó el crisol oculto. Estaba tan familiarizado con él que se sentía como en casa. No importaba. De hecho, había estado en la habitación de Hermione incontables veces. Ninguno durmió esa noche, ambos estaban muy alerta. A Nietzsche le preocupaba que Granger rompiera las reglas por la seguridad de sus padres y usara magia mientras dormía, y Granger tenía aún más miedo de dormir, temiendo que el lunático de Nietzsche hiciera algo. Al amanecer, los ojos de Granger estaban inyectados en sangre mientras veía a Nietzsche quitarse la armadura y arrojarla debajo de su cama. No puedes simplemente usar magia para limpiarlo, dijo, intentando con todas sus fuerzas contener las náuseas. Estas son escamas de basilisco. La magia no funciona con ellas. Solo se pueden lavar a mano. Nietzsche actuó como si le sorprendiera lo que había visto. Granger no sabía que podía esconder tantas cosas debajo de la cama. Miraba a Nietzsche con ojos cada vez más peligrosos, sobre todo después de que él encontrara torpemente esos crisoles y demás instrumentos. Una ira desconocida surgió en su corazón, y las palabras de su corazón salieron sin siquiera pensar. Anormal. Nietzsche se quedó mirando, preguntándose cómo ella tenía derecho a maldecirlo, sabiendo que él solo conocía la habitación, mientras que Future Granger era un verdadero acosador. Ahora solo tenía una camisa y una capa, y tenía que comprar más ropa, pero el problema era que no tenía dinero, por lo que se adhirió a la actitud de fingir ser una buena persona antes de engañar a los demás y no refutó. No importaba. Si no recordaba mal, Granger, cuyo cumpleaños se acercaba, aún tenía algo de dinero. Sin la restricción de la armadura y bajo el hechizo de desilusionamiento, Nietzsche miró el desayuno de la familia Granger y comenzó a extrañar los días ordinarios del pasado. Olvídalo, iré a la cocina y prepararé unas patatas fritas. ¿Por qué estás tan nerviosa por comer? Come despacio, nadie te va a arrebatar la comida. La señora Granger bromeaba sobre los hábitos alimenticios de su hija. Los Granger estaban desayunando en el restaurante. Nietzsche aprovechó la oportunidad para abrir el refrigerador y buscar comida. Efectivamente, todos los Granger escondían algún refrigerio en la parte más interna del refrigerador. Pudín y leche. Desde la perspectiva de Granger, mientras estaba sentada frente a sus padres, vio un pudín salir volando del refrigerador, y luego fue apareciendo cada vez menos de la nada, lo que la obligó a cortar el pan con cada vez más fuerza. Estoy lleno. Granger tiró los cubiertos y le gritó a su padre. Es hora de irnos. Espera un momento más, querida.
Déjame terminar mi ti. El señor Granger extendió lentamente una pila de periódicos. Este plan no funciona. En ese momento, la señora Granger estaba a punto de recoger la mesa, y Granger, a su lado, se levantó de inmediato para ayudar. Nietzsche se apoyó en la puerta del refrigerador y la observó mientras cargaba platos y cuencos, fulminándolo con la mirada de vez en cuando. Debido a que el encantamiento desilusionador de Nietzsche era muy poderoso, los ojos de Granger estaban torcidos cada vez y parecía un tonto enojado. Pero a los ojos del señor y la señora Granger, su hija estaba demasiado emocionada por ir a visitar el callejón Diagon con sus amigos. «Oye». Granger bajó la cabeza y se llevó la punta de la lengua a los dientes, siseando. «No les hagas daño. No importa lo que quieras hacer, mis padres son inocentes». Nietzsche bajó la cabeza levemente, con el corazón rebosante de alegría. ¿Es este el Granger que lo reprimió en el pasado? Es así, de verdad que no lo soporto. No te preocupes, no soy el lacayo de Voldemort. Para tranquilizarlo, le dio a la otra persona una dosis de anestesia. Por cierto, ¿podrías ayudarme a comprar ropa en el callejón Diagon? ¿Qué? Granger se quedó atónito. Después de comer su comida, aún quería usar su dinero. Él es realmente un mal tipo. Antes de finalizar con este video quiero dar un agradecimiento especial a Herman Pagliafora, Eduardo Vergara, Kotori Akane, Gianne App, Waxikei, Juan Hernández, Dragon Slayer, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, José Perea, Rubén Darío Meneses, Maestro Crack 2, 0, me ha moldeado a su forma. Víctor Juárez, Nach Sanma, Wilkins Ayala Cuevas, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jesús Martínez, Octo Otaku, Jefferson Sinisterra Flores, Oscar Contreras, Chepo, Luis Justo Montalvo, Cookie, José Sullón y Juan Barrientos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Figvoice, novelas y fanfics en audio. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.